Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a hablar ahora, hermanos, acerca de como una interrogante. ¿Conocemos a nuestro Señor? ¿Conocemos al Señor? La palabra dice que Dios conoce, Dios sabe quiénes son los suyos. Pero a veces nosotros, oyendo mucho que Dios nos ama, que Cristo murió por nosotros, que debemos de responderle como Él espera, a veces hay momentos que, así en términos comunes, podemos decir que no damos la medida, no damos la medida. Y por eso vamos a tratar de desarrollar este tema tomando unos versículos en el capítulo 16 según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Vamos a tomar el versículo 13. Vamos a leer 5 versículos del 13 al 17. Dice la infalible, la soberana, bendita palabra de nuestro Dios. San Mateo 16, versículo 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a venir en palabra de oración. Amado Padre, una vez más, en el nombre santo y bendito de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, el Cristo que murió, el Cristo que resucitó, el Cristo que pagó el precio para comprarnos en la cruz del Calvario. En ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante ti, Señor, ante ti, Dios Padre eterno, para ponernos en tus manos, para poder, Señor, suplicarte que a través de la soberanía, de la omnisciencia y omnipresencia de tu Santo Espíritu, tomes el control y bendiga, Señor, a cada uno. Premia, Señor, la disposición de poder escuchar tu palabra de aquellos, Señor, que estén haciendo el esfuerzo por escuchar tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos, amado Dios. Amén. A través de los evangelios de cada uno de ellos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos encontrar la descripción del desarrollo ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver bien marcado todo lo que Él dispuso hacer. La enseñanza de su palabra, dar a conocer su evangelio,
no de una manera impositiva, sino de una manera amorosa. Desde un principio no era el propósito solamente que las personas que habían de escucharlo lo escucharan y se dieran cuenta quién era él, sino que dice la palabra que escogió a 12. Y en cada uno de estos 12 hacía énfasis. Dice la palabra que él enseñaba a través de parábolas, y cuando no entendían, les declaraba las parábolas a sus discípulos. Entonces, nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6 y versículo 2, que le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Le seguía gran multitud. Y cuando vemos a las personas que le seguían, unos sin duda asistían por la necesidad de recibir un milagro. Otros asistían para saber quién era él, por curiosidad. Otros definitivamente porque tenían una profunda necesidad espiritual. Y vemos en este capítulo 6, versículo 5, que cuando el Señor alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. La pregunta era para ver qué reacción, qué respuesta daba Felipe. Y ahí pues dice el por qué. Siempre a uno, hermano, en el caminar cristiano le puede pasar lo mismo que le pasa a Felipe. Si nosotros tenemos el nivel de fe, quizás el Señor ni daría tiempo para una pregunta como esta. Pero aquí vemos en el desarrollo de los siguientes versículos que dice Felipe: ni 200 denarios serían suficientes para comprar pan para toda esta gran cantidad de personas. Cuando nosotros nos vamos a las matemáticas, a los cálculos, desde ahí nuestra fe está tambaleando. Y quizás toda dificultad, toda problema que nosotros podamos tener en nuestro caminar cristiano es oportunidad para poder confiar, para poder medir nuestro nivel de fe. En el versículo 10 dice que el Señor Jesús ordenó: haced recostar la gente, y dice, y había ahí mucha hierba. Era un lugar bastante bonito. Dice que había mucha hierba en ese lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. O sea, solo el sexo masculino fue contado. ¿Cuántos pudieron haber sido? Quizás unos 2,000, 3,000, quién sabe cuántos más. Pero dice ahí que solo en los varones eran 5,000. Y
Tomando Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y prestemos atención al versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y dice que la cantidad de pedazos que recogieron en cesta fueron 12. De los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Oiga bien, sobró una gran cantidad que, si podemos, ¿verdad?, imaginar o pensar algo, una cesta para cada uno de los 12. Siempre, hermanos, en esta vida, la palabra del Señor será lo mejor que nosotros podamos recibir. Y cuando vemos la disposición del Señor, su amor, su misericordia para poder bendecir a esta multitud, quiere decir que por curiosidad, por necesidad o por la razón que sea, el que quiera venir a Jesús puede ser bendecido, puede ser ayudado, puede ser favorecido en todas las cosas. Los evangelios nos enseñan de una manera muy especial cómo el Señor escogió a 12 para hacer énfasis de manera más cercana, para poder enseñar y que quedara grabado el evangelio. Por eso hay en el evangelio de Lucas algo maravilloso que lo podemos ver en el capítulo 10, versículo 1, que dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Como preparando el camino, como llamando la atención, como preparando el terreno de toda la buena disposición, toda la buena intención, todo lo maravilloso de lo que él quería hacer. Aparte de los 12, no eran suficientes 12, sino que añadió otra cantidad más para que fuesen 70, y de estos dice que los envió de 2 en 2. Y el trabajo que iban a hacer no era un trabajo fácil. El Señor dice en la condición que los enviaba, por qué los enviaba y a qué los enviaba. En el versículo 17, siempre de este capítulo 10, dice que ellos regresaron. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dios, en su amor, en su misericordia, hermanos, da la oportunidad para que no seamos simplemente protagonistas de los beneficios, sino que también nos sintamos parte, nos sintamos personas especiales de la autoridad que el Señor dio a sus discípulos y que le ha dado a su iglesia. En esto, hermano, podemos leer también que el Señor dice en el versículo 19:
he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y el versículo 20 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está inscrito en los cielos. Es importante, hermano, poder predicar el evangelio, porque es un mandamiento del Señor. Es alegría, es gozo, la oportunidad que tenemos de orar por un enfermo, de poder animar al que está débil, motivar al que se siente afectado por cualquier circunstancia. Pero más que eso, dice la palabra que tenemos inscritos nuestros nombres en el libro de la vida. Y yo sé que es maravilloso, es alegría para el Señor cuando vamos a predicar, y la Biblia dice que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Es así lo que dice la palabra. Pero a veces nosotros, aún con todo eso, dice que nos alegremos porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Hace varios años se escuchó una noticia muy triste de un ministro cristiano, de un predicador evangélico, de un pastor que no pudo, hermano, sobrepasar la tristeza, y dice que se suicidó. La esposa da testimonio de que él era un hermano muy alegre, era un hermano dinámico, era una persona dispuesta. ¿Pero qué pasó? La verdad, hermanos, es que a veces el amor de Dios está ahí. La gracia de Dios se ha revelado. La fuerza, el poder, todo lo que Dios ha ofrecido en su palabra, hermano, está ahí. Pero a veces, con la pregunta que hicimos del tema, ¿conocemos a nuestro Señor? Él nos conoce a nosotros, sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe por qué problema estamos pasando. Pero ¿conocemos nosotros a nuestro Señor? Esa es la pregunta. Y por eso, hermano, en medio de tanto que hacer, en medio de circunstancias difíciles, de tanta caminata que el Señor hacía, de tanta ocupación de sanar a los enfermos, de enseñar su palabra, dice que él estaba en las sinagogas, que él iba por las calles. Yo cuando me detengo a leer porciones, por ejemplo, lo que está en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando dice que le era necesario pasar por Samaria. Y ahí en Samaria, en los alrededores, había una aldea llamada Sicar. Y en esa aldea estaba un pozo que era provisión de agua para todo el vecindario. Y ahí llegó una mujer con una crisis emocional, una mujer fracasada, una mujer señalada por todo su vecindario, ¿verdad? Por diferentes dificultades que ella había tenido. Y ahí el Señor se detiene. Mientras sus discípulos van a buscar qué comer, Él se encarga de poderle predicar, de poder dialogar, de darse a entender con aquella mujer. Y entre las cosas, ¿verdad?, que la mujer está obviando, Él le dice: esto has dicho con verdad. Y empieza, ¿verdad?, no como a acusarla, sino como mostrarse a ella para decirle: yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida, yo tengo la solución
para ese problema que te está atormentando. Al final, la mujer, hermano, deja su cántaro, se va corriendo y le dice a todo su vecindario: vengan a ver lo que he hallado a un hombre que me ha dicho toda la verdad. Y dice que la multitud que llegó con ella dijo: ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, sino porque lo hemos visto y lo hemos oído. Hermanos, ¿cuánta gente fracasada en el caminar cristiano? ¿Cuánta gente desalentada? ¿Cuánta gente, hermano, que se ha dejado abrazar o gobernar por la indiferencia? ¿Sabe? Dicen que la hipertensión es una enfermedad mortal silenciosa que no da síntomas. Y las personas que no saben que tienen presión alta, los problemas, ¿verdad?, no se hacen notar de inmediato, pero la presión alta le va trastornando los riñones. Y después de la presión alta, mire, hay hermanos que me han dicho a mí: mire, me diagnosticaron presión alta y me dieron medicamento, pero yo por fe no me los tomo. Y yo le digo: chequéese la presión. Si su fe está funcionando, su presión va a estar normal. Pero si su fe no está funcionando, en otras palabras, si su fe es de la boca hacia afuera y la presión está, digamos, a 150, 160 sobre 90, sobre 100, su fe no está funcionando. Y lo que va a pasar posterior es que sus riñones se van a dañar y usted puede caer en insuficiencia renal. Por eso le recomiendan a los que tienen el problema de la hipertensión que compren un aparatito o que vayan a la farmacia donde hay un aparatito y que se chequee 2 o 3 veces a la semana. Pero hay gente que pasa por alto todo este proceso y cuando viene a sentir tiene el gran problema de la diálisis. Hermano, la indiferencia en el pueblo cristiano es muy parecida a la hipertensión. La indiferencia es una enfermedad espiritual que a veces las personas llegan a pensar que están bien, que no necesitan, pero por dentro se van enfriando, se van desanimando, no están leyendo la palabra de Dios, no están orando y cuando vienen a sentir piensan que la vida cristiana es igual que la vida de todos y no es así. No es así. Por eso, hermanos, en los evangelios el Señor hace énfasis en palabras maravillosas y Él tiene cuidado de detalles tan, ¿qué le dijera yo? Como que si no fueran importantes. Por ejemplo, aquella curiosidad, aquella buena intención que quizás aquel hombre llamado Zaqueo no se imaginaba que iba a ser de tanta bendición para su vida. Él creyó que él solamente iba a subir al árbol. Y cuando sube al árbol, el Señor lo ve ahí. Él no dijo: y este garrobo, este cuzuco que está viendo aquí, y este curioso, sino que, mire, literalmente dice que le dice: Zaqueo, desciende porque a tu casa. Pero mire, si pensamos en la inmensa misericordia, en la inmensa bondad del Señor, con qué bondad, con qué amor, mi muchachito, ¿y qué estás haciendo ahí? Ven, quiero ir a tu casa. Y el Rey de la Gloria, oiga bien, lo sublime de su amor, la máxima autoridad celestial, le habla a Zaqueo y le dice: desciende, voy a ir a tu casa. Y hermano, qué bonito. Mire, hay hermanos que le sienten un gran afecto a los líderes. Yo he estado en hogares donde los hermanos me dicen: hermano, qué bien me siento que haya venido a mi apartamentito
o aquí el lugar donde vivimos. Y qué bien, qué contento me siento yo. Imagínese, hermano, un humano simple. La gente se siente bien. Y ahora Zaqueo con el Rey de la Gloria en su casa. ¿Cómo se ha de haber sentido, hermano? Pero a veces uno, hermano, cuando la indiferencia lo va abrazando, se olvida de esos detalles. Se olvida de esas cosas tan especiales. Y por eso, hermanos, vemos en estas porciones del Evangelio de Lucas, cuando estos 70 regresan, dice el versículo 21, en aquella misma hora, estamos en Lucas 10, 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mire cómo nos trata el Señor. El habernos revelado su palabra, el que hayamos creído, el que hayamos recibido al Señor como Salvador de nuestra vida, el que sintamos, hermano, aprecio y bendición por el Evangelio, el Señor está diciendo: Señor, te alabo, porque revelaste esta palabra a los niños, no a los sabios, no a los entendidos, no a aquellos grandes, sino a estos. Hermanos, prestemos atención y tratemos, hagamos el esfuerzo de poder no solamente beneficiarnos, sino tratar de conocer y de amar a Dios como Él nos ama. El día de ayer fui a comprar unos aguacates y unas hierbas ahí, unas verduras, y me encontré con un matrimonio cuando salía de la tienda, que ellos estuvieron acá en la iglesia, y ella siempre me ha saludado con respeto. Muy bonitos los gestos de ella. Y cuando yo les pregunto: ¿pero se están congregando? Su afirmación no me convenció. Y yo le digo: ¿y dónde está su esposo? Está ahí en el carro. Y me acerqué y les di un breve testimonio de las anécdotas, de las cosas que me han pasado, ¿verdad? De manera muy personal. Porque a veces, hermano, uno trata de esforzarse, uno trata de agradar a Dios, uno trata de servir a Dios, pero a la hora de dar la medida en cuanto a confiar, en cuanto a esperar, en cuanto a sentirse fuerte, uno se siente no solamente débil, se siente desanimado, se siente despreciado, se siente, hermano, como que si Dios lo ha abandonado. Como que si Dios no está reflejado en la palabra para que nosotros confiemos. Y nuestro vocabulario se vuelve pésimo, se vuelve científico, se vuelve humano, se vuelve, hermano, ¿qué más le digo? Y de eso yo les testificaba. Y me quebranté un poquito, porque a veces con nuestro sentir, no solamente, hermano, estamos como negando lo que es la grandeza de su amor, la grandeza de su fidelidad, la grandeza de su misericordia, y lo que estamos mostrando es que quizás no lo conocemos al Señor. No lo conocemos, porque la naturaleza humana es así. Pablo dijo: miserable de mí, siempre estoy haciendo lo que no quiero hacer. Y esto, pues, veamos, hermano,
las afirmaciones de Pedro. En los versículos que leímos, el Señor, como un interrogatorio muy personal, y esto yo quiero enfatizar. ¿Por qué no nos sentamos un ratito, verdad, en cualquier momento de esta semana y leemos detenidamente esa porción donde el Señor le pregunta: ¿qué comentarios, qué han oído de las personas acerca de mí? Bueno, y ellos manifestaron lo que la gente decía. Y la verdad, hermano, que la gente común puede decir lo que quiera y pueda opinar lo que quiera. Pero más que eso, al Señor lo que quería era llegar al grano, ¿verdad? Llegar al punto. Pero ustedes de manera muy personal, ustedes que andan conmigo, ustedes que han visto cómo yo soy, ustedes que me han oído, ustedes que han visto los milagros que yo he hecho, ¿quién creen que soy yo? Este versículo, hermano, se ha usado en cantidades de sermones y quizás no le hemos prestado la debida atención que debemos de prestarle. Por eso le digo, detengámonos, sentémonos en el banco del interrogatorio y pensemos, ¿verdad?, que tenemos enfrente al Señor por medio de su palabra y que Él nos está preguntando de manera muy personal: ¿y tú quién crees que soy yo? Podríamos tener la respuesta de Pedro con una afirmación que el Señor le dice: bienaventurado, bendito eres, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Podríamos nosotros dar una respuesta convincente, afirmativa, con admiración y convicción. Porque a veces, hermano, cuando la tormenta viene, no damos la medida. Si aún Pedro, diciéndolo así, a la hora de las horas, no dio la medida. Cuando lo negó, cuando le dijeron: tú hablas como uno de ellos, tú tienes la conducta como uno de ellos, tú estabas con él. Y dice que él lo negó rotundamente. Hermanos, Pedro, el testigo, Pedro el que vio, Pedro el que oyó. Jesús llega a la casa de Pedro, dicen los escritos bíblicos, y sanó a la suegra de Pedro. Jesús hizo grandes maravillas y grandes señales ante los ojos de Pedro. Y dicen los evangelios, hermano, que un día escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan, y lo llevó a un monte, a un lugar aparte, y dice que ahí se glorificó. Pedro, hermano, Jacobo y Juan vieron con gran gloria al Señor Jesucristo, y dice que vieron a Moisés y a Elías, y le dijeron: maestro, bueno sería hacer 3 enramadas, una para cada uno de ellos. Y dice que estaban espantados de ver la gloria del Señor Jesucristo. Y de repente dice que desapareció Moisés y Elías y solo vieron a Jesús. Y dice que el Señor les dijo: de esto no cuenten nada a nadie. ¿Qué quería el Señor? Dejar una convicción de fe, una firmeza de fe en cada uno de ellos. Esto pudo haber marcado la definición de Pedro para que no
hermano, cayera en el problema que cayó cuando tuvo que dar la medida y no la dio. Y hemos escuchado sermones, hermano, con una crítica y con un vocabulario como que Pedro aquí, Pedro allá. Pero nosotros hemos hecho igual o peor que Pedro. Lo que procuramos en este sermón, hermano, es que avancemos a un peldaño donde realmente nuestra convicción, nuestra firmeza de fe pueda darnos la firmeza de que nosotros conocemos a nuestro Señor. Pedro vio todo, como les repito, y lo único que marcó su definición, su manera de ser, es que después que lo negó, según Mateo 27:75 o 26:75 creo que es el versículo, dice que Pedro lloró amargamente. Pedro lloró amargamente. ¿Sería que eso marcó el punto necesario de su fe? Porque después que lloró amargamente, la Biblia dice que cuando le dieron la noticia de que Jesús había resucitado, dice que fue corriendo al sepulcro. Y cuando llegó, vio el sepulcro vacío. Y también en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, fue parte de los 120. Y fue bendecido por la gloria del Espíritu Santo. Y dice que se puso en pie para proclamar la gloria de Dios, para poder definir que aquellos no estaban llenos de mosto. Y le relató, hermanos, gran parte de dónde venía la profecía, cómo había sido el trabajo del Señor Jesucristo, cómo había visto él los milagros, cómo murió, cómo resucitó. Y dice que 3,000 personas se convirtieron de aquel sermón. En las etapas de nuestra vida, hermano, van a venir muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros nos vamos a sentir desanimados. Pero si allá en lo profundo, hermanos, de nuestra necesidad, podemos pensar en que el Señor, como hijos suyos, nos ha dado el don de la fe. El don de la fe. Hay cosas, hermano, tan admirables que Dios ha hecho en diferentes tipos de personas. Por ejemplo, yo no sé si usted ha oído el testimonio de un predicador que se llama Nicky Cruz, que era de los pandilleros de Nueva York. Dice la palabra, hermanos, que su palabra en el libro de Isaías para él no vuelve vacía. Y Dios puso en el corazón de un evangelista de este país, ve a Nueva York. Y dice que él, dejando a su esposa en Filadelfia, viajó a Nueva York y se instaló en un lugar para estar proclamando la gloria de Dios. Las autoridades policiales le dijeron: no vaya ahí,
Si usted entra a ese lugar, es hombre muerto. Pero dice que él, obedeciendo al sentir a la voz de Dios, fue a ese lugar y empezó a predicar. Y en uno de los sermones dice el testimonio de Nicky Cruz, que la muchacha que estaba alabando al Señor, ellos al estilo de pandillas y de gangas se burlaban de ella, y la muchacha se atemorizó y soltó el micrófono. Y dice que el predicador tomó el tiempo, oró a Dios y dijo: vamos a recoger las ofrendas. Y los pandilleros sabían que iban a robar esa ofrenda. Entre ellos había un mover raro ahí. Pero dice que él dijo: vamos a invitar a fulano, a sutano y a mengano para que recojan las ofrendas, a los meros pandilleros. Mire, hace más de 20 años, cuando nosotros estábamos iniciando este ministerio, nos encontramos con unas personas que no sé por qué se habían dejado abrazar de tantos perjuicios, y ellos hacían cualquier crítica y cualquier desprecio y metían en la misma jaula a todos los cristianos evangélicos. Y nosotros, en la casa de esas personas, yo en ese tiempo no había prestado atención al testimonio de Nicky Cruz, pero le dije: hermana, fíjese que yo no sé por qué tanto problema en sus mentes y en sus corazones. Y quizás los evangélicos de quienes usted habla, quizás le hayan causado muchos problemas. Pero yo le propongo un trato, le dije. De vez en cuando viene la hermana, ¿verdad? A veces viene seguido, a veces se ausenta. Yo le dije: ¿por qué no es usted nuestra tesorera? Y ella se acuerda hasta el día de hoy. Sea usted nuestra tesorera. Y usted va a llevar el control de los ingresos y de los egresos. Y dígame sí. Pero eso sí, como usted va a ser la tesorera, tiene que estar en los cultos para que usted recoja la ofrenda, cuente la ofrenda y la deposite al banco. Y ella solamente se puso a reír. Y me dice hace 2 o 3 veces en los 20 años me lo ha dicho: yo me acuerdo del desafío que usted me hizo. Hermano, ¿qué le dio a este predicador poner a estos pandilleros para que recogieran la ofrenda? Dice Nicky Cruz en su testimonio que él dijo: este predicador cree que nosotros somos ladrones, y vivían del robo, del pillaje, de la extorsión, del secuestro. Pero le vamos a demostrar a este predicador que nosotros somos pandilleros honrados. Y dice que cada uno con sus bolsas. Mire, él no era cristiano, Nicky Cruz. Y dice que cuando iba por cada uno de los hermanos, y donde veía que echaban bien poquito: no, tienes que poner más. Tú sabes que tienes más. Y dice que se agarraba el arma. Y dice que los hermanos llenaron las bolsas bien rápido. Quizás vamos a invitar a un par de pandilleros, ¿verdad? Y dice que pusieron una gran cantidad de dinero. Y llegaron al altar. Y dijo: vamos a orar por las ofrendas, dijo el predicador. Y vamos a orar por estos jóvenes. Y dice que ahí empezó a cambiar la vida de Nicky Cruz. Y hay otro testimonio de un famoso de la salsa llamado Bobby Cruz. Richie Ray era
el pianista de Bobby Cruz. Y dice el testimonio que Richie Ray le dio testimonio a Bobby Cruz. Y Bobby Cruz le dijo: déjate de esas locuras. No me hables de religión porque no la necesito. Pero poco a poco. Y dice que le dijo Richie Ray a Bobby Cruz: Bobby, cuando venga cualquier instinto que quiera destruir tu vida, ahí en tu bañera solamente dile al Señor que lo quieres conocer, que quieres saber quién es Él. Y le dijo: aunque sea un minuto. Y un día dice que en su bañera no dobló las dos rodillas, solo medio dobló una, dice. Y le dijo: Señor Jesucristo, si eres real, te quiero conocer. Eso fue todo. Eso fue todo. Y el Señor empezó a poner cosas en su corazón y cosas en su mente, cosas maravillosas, que empezó a tratar con él. Y Bobby Cruz desde hace muchos años ha estado predicando y glorificando a Dios y dando testimonio de la grandeza, del amor y de la misericordia y de la bondad de salvación que Dios ha tenido para con su vida. Amados, la carne llega a pensar que el evangelio a veces es una leyenda, o que es humanismo, o que es cualquier cosa. Pero ya lo dijo Pablo: el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y así como Pedro tuvo, hermanos, esa firmeza, de la manera que lo pudo decir: tú eres el Cristo, aunque él no lo entendía. Tú eres el Hijo del Dios viviente, aunque él no se dio cuenta cómo ni por qué lo dijo. Pero el Señor le dijo: eso que has dicho no es de la mente humana, no es del corazón de hombre, es de revelación del Señor. Así que, hermano, digámosle: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, que dio su vida en la cruz del Calvario, que me compró, que me lavó con su sangre de todos mis pecados. Mientras estaba entrando, me dijo un maestro de la escuela dominical: hermano, qué bonito se ve con ese traje. Gracias, le dije yo. Y otra hermana me dijo: hermano, déjeme darle un abrazo, tuve un sueño con usted y vi que estaba enfermo, que no podía caminar, y yo lo abracé y caminamos un pedazo, y pues venga, hermano, gracias a Dios estamos sanos. Pero me dice el hermano: yo recuerdo cómo usted me llevó y me narró los tiempos de su infancia, cómo me señaló en aquel lugar de donde ordeñaban las vaquitas con su papá, y todo lo que caminaba con aquel cantarito de leche. Que no le dije que varias veces me caí, el cántaro se rompió y me dieron una buena tunda, porque un lodazal terrible. Y allá me dice: donde usted mandó a freír el pescado y asaron la carne y comimos. Yo recuerdo eso, hermano William. Hermano, a veces se nos olvida de dónde Dios nos ha traído. Se nos olvida. Tanto riesgo en la vida, tanta pecaminosidad, hermano, cruzándose en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y sabe por qué estamos como estamos hoy? Así como santo, véale la cara al que está a su lado. Como siervo, como sierva. ¿Sabe por qué? Por la misericordia del Señor. Por la bondad
del Señor. Así que, amados hermanos, como Pedro se pone en pie con toda valentía en ese capítulo 2, versículo 14 del libro de los Hechos. Leámoslo. Capítulo 2, versículo 14 del libro de los Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie, y al lado de él estaban los 11 o los 10, y con él eran 11. Con los 11 dice: alzó la voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Con qué alegría, con qué convicción, con qué firmeza lo decía Pedro. Es que a veces, hermano, los males son necesarios para que aprendamos a tener convicción de nuestra fe. Me gustan las palabras que están en el libro de Oseas, en el capítulo 2 y versículo 3, donde el Señor le dice a Israel, a su pueblo: te llevaré al desierto. Te llevaré al desierto y ahí te hablaré al corazón. ¿Cuál es la razón? ¿Será que a veces solo en el desierto vamos a reconocer la grandeza y el amor de Dios? Casi siempre es así. Casi siempre es así. ¿Será que los problemas, los males de la vida son necesarios para que con humildad, con sinceridad, con anhelo podamos invocar el nombre del Señor? Los males a muchos de nosotros nos han dejado marcados. Nos han dejado marcados. Y quizás, hermanos, sean necesarios para conocer al Señor. Que aún en la enfermedad, en la pobreza, en la crisis emocional, en mi vida, como en la vida de Pedro, y esperando que en la vida de muchos haya convicción que el Señor se ha mostrado a cada uno de nosotros. Sé que pueden haber diversidad de testimonios. Mientras yo escribía notas y pensando en el tema de este día, me acuerdo cómo, faltando para las 6 de la mañana, un mes de marzo de 1976, yo cursé, valga la redundancia, el curso de paracaidismo número 34. Y yo era el número 71. Por poco soy el 777. Bien recuerdo esa mañana poniéndome un paracaídas viejo usado en la Segunda Guerra Mundial, ajustándome los arneses. Y mientras me ajustaba los arneses y me arreglaba el paracaídas de reserva aquí adelante,
me toqué un Nuevo Testamento, lo saqué de mi bolsa y leí el Salmo 103, porque el Nuevo Testamento ese de los Gedeones tiene salmos y proverbios. Y leí el Salmo 103. Y me dice un sargento: ¿tenés culillera, verdad, soldado? Y yo le dije: sí, y mucha. Y entonces me dijo: ¿para qué ha servido el curso? Y yo le dije: mi sargento, el curso sirve para entrenarlo, pero no me diga que usted no tiene miedo. Y por eso, hermano, me pegó un golpe en la cabeza, pero terrible. En el avión a uno le van diciendo un montón de cosas, como animándole: hágale como tigre, ruja como tigre, ¿verdad? Pero no llega ni a ratón. En un avión C-47 de los que usó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ahí iba. Y le dije: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo en mi corazón como el amo y Señor de mi vida. Así iba yo orando. Pero no crea que fui un gran personaje de... Cuando nos graduaron de paracaidista, nos dieron un par de cervezas a cada paracaidista. Ese fue el premio. A mí nunca me ha gustado mucho la cerveza, ¿no? Y como he sido comerciante, la vendí. Pero con eso no le estoy diciendo que no era un pecador empedernido. Hermano, nosotros en los peores momentos, creo que usted como yo, hemos clamado a Dios. Hemos pedido a Dios. Y en la euforia espiritual, en la alegría, en el gozo, sentimos que hemos amado, sentimos que hemos perdonado, nos sentimos pero súper bien. Pero a la hora de la prueba, como Pedro, no damos la medida. Pedro dijo: yo no lo conozco, no sé de qué me están hablando. Pero la reacción posterior es la que marcó la vida de Pedro. Quizás en los bajones, hermano, se nos olvida tantos versículos que nos estimulan. Por ejemplo, aquel que Pablo le dice a Timoteo en segunda capítulo 1 versículo 7. Segunda de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, espíritu de autoridad, espíritu de dominio propio. En los bajones espirituales, hermano, vamos a decir y a sentir cualquier cosa. Pero si tenemos esto en nuestro repertorio espiritual, oiremos la voz de Dios y nos animaremos que Dios no nos ha heredado con un espíritu de cobardía, ni con un espíritu de tristeza, ni con un espíritu, hermano, que nos desanime ni que nos destruya, sino que nos ha dado un espíritu de gloria, un espíritu de autoridad, un espíritu de amor, un espíritu de esperanza, un espíritu, hermano, para que podamos dar pasos firmes en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, en medio de los problemas, en medio de toda dificultad. Hay palabras, hermano, que son como un multivitamínico, como las que están escritas en el libro de Josué. Y no dejó Dios caer ninguna promesa de las que él hizo cuando ya el pueblo había entrado a la tierra prometida.
todo lo que Él prometió se cumplió en la vida de Moisés, de Josué y de su pueblo. Todo lo que Dios nos ha prometido, iglesia del Señor, habrá de cumplirse, habrá de manifestarse. Y hay porciones que nos alientan. Por ejemplo, lo que dice Santiago en su capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Qué aflicción no tuvieron los profetas? ¿Qué problemas no tuvo Jeremías? Que por declarar la palabra de Dios, los fanáticos, los mentirosos, hermanos, se levantaban en multitud y sonsacaban al rey y al pueblo le mentían. Y Jeremías, en su debilidad humana, decía: ya no puedo hablar más de esto. Pero dentro de mí había una voz que me decía: hazlo, dale, levántate, esfuérzate. Sí, pero es que cada vez que digo, la gente no entiende. Y yo no declaro paz, no declaro victoria. Pues si era la verdad que Dios estaba diciendo. Y habían, hermanos, profetas que se ponían cosas, se ponían cuernos y decía: con estos cuernos vamos a hacer esto y aquí vamos a hacer lo otro y aquí vamos. ¿Sabe que la gente le gusta correr por lo emocional? Por eso le repito por tercera vez: ¿por qué no nos sentamos en esta semana y leemos? El Señor está preguntando de manera muy personal: ¿quién crees tú que soy yo? Porque yo quiero que creas en mí. Yo quiero que sepas que yo soy tu Salvador, yo soy tu Señor. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, se queja: no me llaman, no me dan, no me escriben, no me vienen a traer, no me vienen a dejar. Yo esperaba esto, yo esperaba lo otro, yo esperaba aquí. Maldito el hombre que confía en el hombre. No confiáis en príncipe, no confiéis en nada de esta tierra. Confiad en Jehová. Tenemos que tomarnos de la mano del Señor, como dice el canto: tomado de la mano con Él yo voy. Tomado de la mano con Él yo voy. Todos sufrimos desalientos. Todos sufrimos tristeza. ¿Y cómo nos iba a poner triste Jeremías si lo fueron a meter a una fosa séptica? Y quizás él esperaba una palabra, hermano, que lo ayudara, que lo alentara, que le impidiera. Sino que le dijeron los sonsacadores: allá está Jeremías en el patio de la casa de fulano. Y el rey dijo: hagan lo que ustedes quieran hacer con él, yo no me meto en eso. Qué cobarde. Y ahí metieron a Jeremías en el cieno, en el estiércol. Y ahí estaba Jeremías aguantando. Por eso dice Santiago: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Muy misericordioso y compasivo. Hemos estado en aflicciones. Hemos estado en desaliento, en enfermedades.
Yo recuerdo en el año de 1989 que estuve en el Hospital Bautista en San Salvador. Y el especialista en el problema de la columna le dijo a la hermana Caridad: necesitamos introducirle unas varillas metálicas para que hagan contrapeso, porque el problema que él tiene es muy severo. Y yo, que había estado, hermano, clamándole al Señor, recuerdo que para entrar a ese hospital un hermano me sacó chineado de la casa y la hermana Caridad llevaba la ropa. Así en pijamado fui al hospital. Y sabe que ahí, con el dolor, que no podía caminar, tenía un suero colgando y otras cosas, otras pitas ahí de, ya no sé qué diablos más tenía ahí. Yo le dije a mi esposa: sácame de aquí, porque si no me sacas de aquí, yo no sé si estaba en el cuarto o en el sexto piso, yo me voy a aventar por la ventana y entonces sí me voy a quebrar todo. Y así, con la faldita que parecía el doctor Chapatín, empecé a caminar. Y le dije: seguime. Y le dice ella: doctor, usted no lo conoce, este hombre se va a tirar de la ventana, por favor deme los papeles que ya nos vamos. Pero mire, señora, que mire aquí, que mire allá. Han pasado más de 30 años y el Señor Dios Todopoderoso ha tenido misericordia y me ha permitido caminar, quizás no del todo bien, porque a veces vengo aquí, hermano, a veces de arrastrada. Pero creo que si le sigo creyendo a Dios, al tener 61, 71, 81, 91 y 2001, o quizás nada más que eso, Dios me ha sostenido y Dios me sostendrá, porque Él es el Todopoderoso y bendito, y nada hay imposible para el Señor. Nada hay imposible para Dios. El Señor quiere que lo conozcamos. El Señor quiere que lo amemos. El Señor quiere que le busquemos. Dice Santiago 5:13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Hay un canto en las congregaciones cristianas que a mí me da cólera, y un hermano que andamos mucho juntos cuando vamos a El Salvador, seguido lo canta, y yo le digo: no cantes esa tontera, por favor. Y algunos hermanos que han pasado por esas congregaciones ya saben, quizás: dime por qué estás triste. Yo le digo: deja de cantar esa tontera que me deprime. Y entonces, ¿qué querés que cante? Me dicen: tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pide. Vosotros, dice el Señor, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir. Ay, Señor, qué desgracia a veces, hermano. Le dije a un líder de nuestra congregación: ¿no vas a ir al retiro del evento de no me dejan ir? Ah, pues sí, cuando te mueras, Leo, no te van a dejar que te entierren. Ahí te van a dejar sentado. Viera qué molesto. Viera la mirada que me hizo. ¿Conocemos a Dios? Si no lo conocemos, Él quiere que lo conozcamos. Él nos ha amado. Él nos ha bendecido. Él tiene todo. Él tiene todo. Mi Dios, pues, dice Pablo a los filipenses, suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Tiene sanidades, tiene espíritu de alegría, tiene, hermano, espíritu de autoridad, tiene espíritu de poder, tiene espíritu de provisión. Él tiene todo.
Él tiene todo. Hagamos realidad esos 2 versículos que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor: eso quería oír. Y esto no es de tu corazón, esto es revelación del Dios de los cielos. Así que, amados hermanos, como hijos de Dios, como pueblo del Señor, si conocemos al Señor, esta prueba pronto pasará. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.